Diálogo Directo. 12:30, estamos de vuelta en Punto Noticias, segunda emisión. Al momento, cientos de pacientes están atravesando duros momentos críticos al no haber acceso a tratamiento o medicinas de manera oportuna. Por ello, la importancia de generar la presión ante las autoridades y los órganos competentes para que atiendan a las personas con enfermedades raras y catastróficas que sufren aún más en esta época de crisis sanitaria, que todo está derivado mayormente a la situación del COVID-19. Para ello nos acompaña Milton Gijón, presidente de la Fundación para el Estudio y Divulgación de las Enfermedades Raras en el Ecuador. Señor Gijón, buenas tardes. Le saluda Licenia Espinel. Bienvenido a Punto Noticias en su segunda emisión. Cuéntenos, por favor, cuál es la situación por la que están atravesando las personas que lamentablemente padecen de enfermedades raras y catastróficas en el país. Esto que se ha venido a empeorar, digamos, con la situación del coronavirus en el Ecuador. Gracias. Aproximadamente 1 millón de ecuatorianos estaría afectado por una de las 8.000 enfermedades raras reconocidas hasta ahora universalmente. Este millón de ecuatorianos y otro tanto de familias históricamente ha sido mal atendido, han sido postergados, pero en la pandemia simplemente desaparecieron para el gobierno. En el anterior gobierno y estas familias, este millón de ecuatorianos, no pudieron acceder a los fármacos, tomando en cuenta que en promedio el tratamiento de un paciente con enfermedad rara está alrededor de 200 a 300 mil dólares anuales. Esto es impagable para cualquier familia ecuatoriana. Entonces, los pacientes con piel de pescado, con huesos de cristal, con hemofilia, simplemente han tenido que escoger el camino de la judicialización de la medicina, lo que le ha impuesto el Ministerio de Salud. Es decir, en la actualidad, para que un paciente con enfermedad rara sea atendido, tiene que tomar un abogado y demandarle al Ministerio de Salud, el cual a su vez tiene sendos abogados que se defienden al ministerio, siempre ganan el juicio y así eluden el tratamiento del paciente. Esta judicialización de la medicina es una práctica inhumana que ha llegado el Ecuador fruto de la incompetencia de las autoridades ministeriales y de la falta de voluntad política para atender a estos pacientes. Y más aún, durante la pandemia, estos pacientes se quedaron sin medicación, pero las catastróficas, como el cáncer, por ejemplo, se sumaron a esta catástrofe, porque en las ciudades pequeñas del Ecuador, donde no hay posibilidad de hacer quimioterapia o radioterapia, simplemente los pacientes murieron. Es decir, los muertos entre las enfermedades raras y catastróficas durante la pandemia en el Ecuador aún no han sido cuantificadas. Es por eso que la Fundación para las Enfermedades Raras en el Ecuador y otros grupos organizados hemos puesto una carta muy concreta al Ministerio de Salud para indicarle al ministro cómo es el Plan Nacional de atención de los pacientes con enfermedades raras y también de que es imperativo que se cree el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Este instituto servirá para diagnosticar a las enfermedades raras oportunamente. Fíjese que ahora en el Ecuador, para hacer el diagnóstico de una enfermedad rara se demora hasta 7 años en lograr ese diagnóstico, tiempo en el cual el paciente muere o ya es muy tarde para el tratamiento. Hola, señor Gijón. ¿Qué respuesta ha tenido del ministro de Salud, tomando en cuenta que ustedes ya han enviado oportunamente esta carta pidiendo que se entere, y es lamentable que no sepa si está en funciones y se supone que ya está varios meses al frente del cargo, para que se entere de cómo funciona el Plan Nacional de Atención Médica Integral de Enfermedades Raras? ¿Cuál ha sido la respuesta que han tenido de las autoridades, en este caso del ministro de Salud? El ministro no ha dado ninguna respuesta. Nosotros, hablando de la Fundación Funedere y otras fundaciones, hemos tenido sendas reuniones con el presidente de la Asamblea, con algunos funcionarios,
del Ministerio de Salud, y esto lo venimos haciendo año tras año. Pero la gestión termina cuando termina la reunión y ese es el resultado. A partir de allí, el presidente de la asamblea, otros asambleístas, simplemente se olvidaron de la reunión y hasta hoy no hemos tenido ninguna respuesta concreta. Por eso es que en el próximo gobierno, una vez que este gobierno ya se va disimulando la corrupción, creemos que vamos a participar activamente para que los derechos de estos pacientes y sus familias sean reivindicados y los médicos podamos tener nosotros la posibilidad de dar un tratamiento integral a estos pacientes. Recuerde que no es solo medicamento. Los pacientes con enfermedades raras necesitan varias cirugías y las cirugías son en extremo complejas. Y los pacientes que tienen que venir del interior del país tienen que hacer fila para en el hospital grande acceder a un turno. Y no siempre lo consiguen, por lo que tienen que volver a sus lugares de residencia frustrados de la atención, y así se va el viacrucis año tras año hasta que estos pacientes simplemente mueren. Pero lo más importante que debe de saber la población es que este millón de ecuatorianos con enfermedades raras, casi todos son hijos de padres sanos, porque siendo los trastornos raros de origen genético, se aplican las leyes de la genética. Y usted, si me permite el ejemplo, que se la ve sana, rebosante, y todas las personas que nos escuchan son las personas que están en riesgo de tener en su descendencia individuos, hijos, nietos, etcétera, con enfermedades raras, por lo que ningún ecuatoriano está libre de cualquier momento de tener en su seno familiar un miembro con una enfermedad rara. Y lamentablemente allí es cuando comienza la tragedia familiar, tanto desde el punto de vista médico como económico. Y por eso es el nombre de catastróficas, porque estas enfermedades no tienen cura definitiva y demandan mucho gasto. Pero el Instituto de Medicina Genómica, si lo tuviésemos en el Ecuador, nos permitiría hacer estudios en ADN de manera oportuna y además hacer tratamientos oportunos y convenios con los productores de estos fármacos, con los países que lo hacen, por lo que disminuiríamos ostensiblemente los costos. Y si llegamos más aún, el Instituto de Medicina Genómica podrá hacer diagnósticos tempranos de cánceres en usted, por ejemplo, que no tiene ningún síntoma, o en mujeres de 20 años, nosotros en la FUNEDER, en la fundación, podemos hacer un estudio de ADN y diagnosticar cáncer de seno o de ovario inmediatamente, aún sin síntomas. Es decir, la medicina genómica anticipa a cualquier procedimiento diagnóstico y eso evita la aparición de nuevos casos. Esto es lo que tiene que entender el Ministerio de Salud, el actual ministro, de que la predicción y luego la prevención va a ahorrar gastos y sobre todo dar bienestar a estas familias con cánceres, con piel de pescado, con niños con huesos de cristal, y nosotros estamos en esta lucha y bueno, si no nos atende el actual ministro, vamos a persistir en esta cruzada porque estos casos están día a día demandando atención médica y los médicos queremos que el Estado de una vez por todas termine el abandono a las enfermedades raras y catastróficas y cumpla con su deber de prodigar la atención médica integral que estos pacientes necesitan. Doctor Gijón, usted mencionaba al inicio de este diálogo que varias de estas personas que tienen estas enfermedades raras lamentablemente han tenido que fallecer en esta... Le decía, doctor, que usted al inicio del diálogo mencionaba que varias personas con enfermedades raras han tenido
o han fallecido. Algo pasó, no la escucho. ¿Sí? Cuando hablamos del Plan Nacional para la atención de estos pacientes, también se involucra la atención de pacientes de enfermedades comunes con niveles alarmantes. Y me refiero a el hecho de poder diagnosticar muy tempranamente a Parkinson, la enfermedad de Alzheimer o trastornos como estos, y sobre todo la diabetes, la hipertensión, que nosotros podemos a través del Instituto de Medicina Genómica determinar y detectar a las personas que son predisponentes a estas enfermedades. Es decir, lo que le pedimos en definitiva al Ministerio de Salud es que se modernice, que se informe que la medicina del ADN es actual, que la podemos hacer, y para eso es necesario que en el ministerio accedan personas con capacidad técnica, con capacidad resolutiva y la voluntad política del gobierno para que esto sea una realidad. Doctor Gijón, estamos preparados. ¿Manejan cifras ustedes? Doctor Gijón, le preguntaba si ustedes manejan cifras de cuántas personas lamentablemente han tenido que fallecer en esta lucha, en este marco de la crisis sanitaria generada por el coronavirus. ¿Cuántas personas con enfermedades raras o catastróficas han perdido la vida, lo que ustedes conocen? Estadísticamente, en el Ministerio de Salud hay un subregistro. No tienen capacidad de registro y eso es algo que hay que corregir inmediatamente. Fíjese que nosotros hemos diagnosticado en el Ecuador un poco más de 400 enfermedades raras diferentes. Sin embargo, en el Ministerio de Salud se reconocen apenas 156. Yo no sé de dónde sacaron esa cifra, pero el problema es que si las enfermedades raras o los pacientes así afectados no está dentro de ese grupo de 156 que dice el ministerio, no hay atención. Es decir, el ministerio debe de actualizar primero su registro. Ahora, ¿cuántos pacientes hay? ¿Cuántos pacientes están perdiendo la vida? ¿O cuántos pacientes han muerto? Dentro de las enfermedades raras y catastróficas, peor, no existe ningún registro. Es decir, es una tragedia sanitaria que debe ponérsele la atención suficiente porque esto es criticado internacionalmente al punto de que se le ha calificado a Ecuador como uno de los países más ineficientes en salud pública. Porque mire, no es solamente estas enfermedades, sino que la chikungunya, el dengue, la malaria, la obesidad, se han disparado, se han elevado vertiginosamente, y esto demuestra que los cercos epidemiológicos en el Ecuador han desaparecido. Es decir, hablamos de una nación enferma. El sistema de salud del Ecuador es una catástrofe. Por lo tanto, hay que poner atención a todos estos indicadores sanitarios para que una gestión ministerial muy acertada, lo técnico, apegado a la realidad, pueda resolver este problema poblacional en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Gijón, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Milton Gijón, presidente de la Fundación para el Estudio y Divulgación de las Enfermedades Raras en el Ecuador, estuvo con nosotros en la segunda entrega de Punto Noticias. Gracias, doctor Gijón. Radio de Paz, hecha por ciudadanos para ciudadanos. Punto Noticias.